Hola Paloma, buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe, me demoré un poquito con el salón anterior, pero ya vamos a empezar rapidito, ¿ya? ¿Le pasaste ese link a tus compañeros? Sí, profesor, ya les envié. Gracias. A ver, Paloma, enciende tu cámara, por favor. A ver, chicos, una vez. Cubre tu cámara. Ven la diapositiva, ¿no? ¿Se ve, Paloma? Sí, profesor, sí se ve. Cubre, mi causa, cubre, caramba. ¿Cómo estás, cubre? Profesor, buenas noches.
Gracias. Ahí Hoy es todo. viernes, puro, ya esa cara tiene que cambiarlo. Mira, Paloma ya se va, ya está lista para la fiesta ya. ¿Verdad, No, Paloma? profesor, es mi cara normal. ¿Dónde es hoy día, Paloma? ¿Dónde te pierdes hoy día? ¿O te quedas tranquila en tu casa? No, no me gusta salir, profesor. ¿No te gusta salir? No, Ocha, no me gusta. ahí que el enamorado no quiere gastar, es otra cosa, creo. No, profesor. No, sino que no me gusta. Me aburro después. Tanto así, Paloma, qué horror, una tan joven en que se van a aburrir. Quisiera regresar a tu edad, Paloma, por favor, no me hagas sentir viejo ya. Hoy es viernes, ya estaba fuera en la calle, en mi casa ya. A ver, chicos, seguimos con los conceptos fundamentales de la gestión de tesorería, ¿no? Esto ya lo hemos visto también en el ciclo anterior, parte de la contabilidad. El patrimonio, comprender y gestionar la tesorería implica el conocimiento de ciertos elementos contables básicos que conforman el patrimonio. En un sentido amplio, el patrimonio puede definirse como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se estructura en activo, pasivo y patrimonio neto. Recuerdan, ¿no? Que era el activo, que es pasivo, que era el patrimonio, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a hablar de una manera ya no contable, sino de una manera ya de finanzas, ¿no? Cuando Dios prende tu cámara, Nayeli, ¿cómo estás? No me saluda, Nayeli, está molesta. Entonces, ya vemos que en un sentido más amplio el patrimonio puede definirse como un conjunto de bienes, que son bienes todo lo que pueda tener la empresa, derechos, a todo lo que también igual, y obligaciones, todas las deudas que se estructuran en activo, pasivo y el patrimonio neto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el activo? El activo agrupa aquellos elementos que representan bienes y derechos de la propiedad de la empresa. Por lo tanto, el activo está constituido por todos los elementos que la empresa tiene invertido, los recursos financieros puestos a su disposición. Representa la materialización de los recursos financieros. Dentro del activo pueden a su vez hacerse otras agrupaciones de elementos patrimoniales con características homogéneas, ¿no? Recuerdan, el activo no es más que otra cosa todo lo que la empresa puede tener, pero acá lo estamos hablando de un tema más financiero, ¿no? Que está constituido por todos los elementos que la empresa tiene invertido los recursos financieros. O sea, todo lo que la empresa ha gastado está en el activo, ¿no? Representa la materialización de los recursos financieros. Está el activo corriente y el activo no corriente. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Qué era el activo no corriente, el activo corriente? El activo no corriente, conjunto de elementos que permanecen en la empresa en un horizonte temporal prolongado. ¿Ya? Se trata de elementos adquiridos para ser utilizados, sean tangibles o intangibles, e inversiones financieras cuando la empresa no piensa desprenderse de ellos, ¿no? Puede ser la maquinaria, mobiliarios, elementos de transporte. Son, como dice acá, son elementos que permanecen en la empresa por un largo tiempo. ¿Quiénes están en un largo tiempo? Los automóviles, el mobiliario, el elemento de transporte, las mismas maquinarias, el edificio en sí. Todo eso son activos no corrientes. ¿Sí recuerdan, no? Que eran las 33, maquinarias, todo lo que era la cuenta 33. ¿Sí? Transporte, maquinarias, autos, todo eso. Mientras que el activo corriente, ¿qué es el activo corriente? A ver si se acuerdan. Activo corriente. ¿Qué era? Nayeli, por no saludarme, estás castigada, te voy a preguntar. ¿Qué es el activo corriente? Vendría a ser lo contrario al no corriente. Aquellos, por ejemplo, una transacción o algo.
Claro, ustedes acuérdense, todo lo que es activo corriente o todo lo que emplea corriente en una empresa o un tema financiero, corriente es dinero. Todo lo que es corriente es dinero. Por eso se le llama corriente, porque pasa de una mano a otra, rápido, corriente. ¿Ya? Recuerden eso siempre. Dice, el activo corriente son elementos que sufren cambios de forma continuada por la propia actividad empresarial. Por ejemplo, la mercadería es un activo corriente porque pasa, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Es corriente, ¿ya? Igual que el dinero, ¿no? Para la venta, materias primas, derecho de cobro por ventas, que realizamos a créditos o dinero en efectivo. ¿Ok? Para diferenciarlo, se toma como referencia el periodo anual, siendo fijos aquellos que se mantienen en la empresa durante más de un año y corrientes aquellos cuya conversión en liquidez se produce en menos de un año. ¿Ok? Recuerden siempre, el pasivo puede definirse atendiendo al criterio de exigibilidad, es decir, en función de la capacidad que tienen los elementos del pasivo de ser exigidos en un momento determinado. Dentro del pasivo pueden a su vez hacerse otras agrupaciones de elementos patrimoniales con características homogéneas. A ver, resumiendo, ¿qué era el pasivo? A ver, Todas las deudas que contraía la empresa. muy Deudas y bien, obligaciones, profesor. muy bien, chicos. Entonces sí se acuerdan de la clase anterior. Ya no estoy preocupada entonces. Sí, el pasivo en sí, recuerden que son todas las deudas que va a contraer la empresa. Deudas, obligaciones, pagos, ¿no? Entonces, igual que el activo, se divide en pasivo no corriente y pasivo corriente. El pasivo no corriente son aquellas deudas que la empresa debe reintegrar en un plazo superior al año. Entre estas deudas cabe mencionar los préstamos recibidos y las deudas con otros acreedores, en todos los casos con vencimiento superior al año. Este tipo de financiación, junto con los recursos propios, se utiliza para financiar la estructura fija o el activo no corriente de la empresa. ¿Ok? Entonces, traduciéndolo, el pasivo no corriente son deudas que superan el año. Pueden ser préstamos bancarios, un ejemplo. ¿Para qué? Para financiar la estructura fija o el activo no corriente de la empresa. ¿Cuál es el activo no corriente de la empresa? A ver, dame un ejemplo de un activo no corriente. Ya lo hemos visto. ¿Cuál puede ser? Pagar el servicio de luz. Un préstamo. No. Ok. Un préstamo es un pasivo no corriente. ¿Ya? Pasivo no corriente. Pero dice, el pasivo no corriente ya sabemos que es una deuda, ¿no es cierto? Pero esto va a ayudar a que va a financiar la estructura fija o va a financiar el activo no corriente de la empresa. ¿Qué es el activo no corriente? Puede ser, voy a sacarme un préstamo para comprar un bus para llevar personal. Ese es un pasivo no corriente porque el préstamo va a ser a más de un año. ¿Para qué? Para financiar un activo no corriente que puede ser un transporte. ¿Ya? Eso es un pasivo no corriente. ¿Ok? Mayores a un año. Y pasivo corriente son aquellas deudas que la empresa debe reintegrar en el plazo de un año. Es decir, aquellas con vencimiento igual o inferior al año. Destacan entre ellas las deudas con los proveedores o acreedores comerciales que se derivan de la compra de bienes y servicios necesarios para desarrollar la actividad principal de la empresa. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los pasivos corrientes? ¿Cuáles son las deudas corrientes más comunes que ustedes pueden conocer en cualquier empresa? Si el activo corriente es el manejo del dinero que entra y sale, entra y sale, entra y sale, el pasivo corriente, ¿qué puede ser? Si ya les he dicho corriente, siempre reflejen con dinero. Siempre relacionan con dinero. Si activo es entra, sale, pasivo es al revés. Sale, entra, pago y me entra mercadería.
Le pago a un proveedor para que me venda madera, le sale el dinero, me entra la mercadería. ¿Ok? Mientras que en el activo corriente es distinto. Vendo, me entra dinero. Me entra mercadería, la vendo. ¿Sí? Acuérdense mucho, por favor, de eso. Un dinero fijo o plazo fijo, ¿a eso te refieres, Paloma, con dinero fijo? Dinero fijo puede tomarse en consideración varios factores. Puede ser dinero que, supongamos, el sueldo de los trabajadores es un sueldo fijo, es un dinero fijo. Supongamos el pago de la luz es un dinero fijo. El pago de un préstamo que todos los meses tienes que pagar es un dinero fijo que está destinado para eso. Si yo tengo a un negocio por un año con una empresa en el cual me va a comprar todos los productos, todas las ollas que tengo, por ejemplo, entonces yo sé, haces un contrato de por medio, entonces yo sé que hay un dinero fijo que va a entrar. ¿Ya? Dinero fijo quiere decirse dinero que usualmente está destinado en un determinado momento y tiempo. Puede ser mensual, trimestral, ¿no? En lo que se refiere a entrada y salida, son dinero fijo que tienes que pagar de la luz, tienes que pagar personal, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar los préstamos. Eso es un dinero fijo. Y patrimonio neto, ¿qué era un patrimonio neto? A ver, si se acuerdan, ¿qué es un patrimonio neto? Ambos, profesor, activo y pasivo. Claro. La suma de todas las... Lo que constituye la empresa. Kenneth, ¿y tu cámara, Juan de Dios? ¿No quieres prender tu cámara? ¿Qué pasa? Bueno, chicos. Ok. Entonces, el patrimonio neto de una empresa son todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa. En el balance de situación es la diferencia efectiva entre el activo y pasivo. Ya sabemos lo que es el activo y qué es el pasivo. Lo componen principalmente los fondos propios, ¿no? El dinero que aportan los socios más las reservas guardadas por la empresa y los beneficios que haya generado. Anteriormente, los fondos propios y el patrimonio neto se consideraban sinónimos. Sin embargo, según los nuevos criterios internacionales, el patrimonio neto incluye además otras partidas como los ajustes contables producidos por errores o cambios de criterios contables. ¿Ya? Esa ya es una chamba ya propia del contador, ¿no? Ya les he dicho que ustedes tienen que saber de todas maneras, pero tienen que saber, pero propiamente es de profundizar de un contador, ¿no? Entonces, como dijeron, el patrimonio neto es la suma del activo y del pasivo. Lo que tiene la empresa con lo que debe, ¿no? Siempre, acuérdense que tiene que ser positivo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes componen los fondos propios? Los compone el dinero que aportan los socios, más las reservas guardadas por la empresa y los beneficios que se generan por eso. ¿Qué es una reserva guardada? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es Las una- ganancias, profesor. Claro, es la ganancia, exacto. Muy bien, Curi. Muy bien. El balance general. El balance general, también conocido como el balance de situación o balance contable estado de situación patrimonial, es un estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica financiera de una empresa, separadas en tres masas patrimoniales, ¿no? El activo, pasivo y patrimonio neto. La actualización del balance general es obligatoria como mínima una vez al año. Es un documento público, un ratito. Es un documento público para todas las empresas, lo cual es bastante importante para posibles inversores de dichas empresas. Anteriormente, los balances generales eran como el secreto mayor guardado de tu empresa, ¿no? Nadie podía saber si yo he ganado, cuánto he ganado, cuánto he invertido, cuánto he tenido de ganancia. Ahora en la actualidad es un documento público para todas las empresas. Eso demuestra la transparencia que puede tener una empresa, ¿no?
No sé si ustedes habrán visto en un periódico que pues, emiten los balances general y las utilidades, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, ahorita en este mes, ustedes agarran un periódico serio, ¿no? Como Gestión, que es un periódico netamente para el tema económico financiero del país. Ahí vas a ver el estado financiero y las utilidades que pueden ser repartidas entre los trabajadores de quién, del BCP, del Continental, de la Caja Ica, de la Caja Arequipa, de la Caja Piura, del Fundo Tal. Todas las empresas tienen que publicar sus estados de ganancias y pérdidas y su balance. ¿Ya? Si ustedes en este mes sí, tienen hasta fin de mes para que emitan eso. O sea, cuando pasen por un periódico, ¿alguna vez han comprado un periódico de gestión? Cómprenlo, ¿vale? Un sol o 2 soles. Cómprenlo y ahí van a enterarse de todas las noticias económicas y financieras del país. Eso ustedes lo tienen que, pero saber al revés y al negocio. Ese es un periódico que ustedes van a tener que leer porque de eso va a depender muchas cosas. Ahí te dice, en determinado momento te va a subir el combustible, ¿no? Va a impactar en el Perú tanto por ciento, así que, ¿no? Todo eso, toda esa información te la dice. Ustedes van como buenos administradores que espero que sean, ¿no? Un día ya cuando esté viejo y ya me contraten ahí en sus empresas, les sirva de todo lo que yo les he estado diciendo. Entonces, hay tipos de balances generales. Los principales tipos de balance general son los comparativos, los consolidados, los estimativos, los pro forma, ¿no? Los balances comparativos permiten evaluar cómo han ido evolucionando en el tiempo las distintas partidas del balance. Esto puede efectuarse, por ejemplo, agregando una columna con la variación respecto al año o periodo previo. ¿Qué quiere decir? El balance comparativo. Agarras cualquier cuenta. En la cuenta más importante, supongamos, ventas, ¿no? Tú agarras la cuenta ventas y te dedicas solamente a estudiar, a analizar esa cuenta de ventas. Entonces, el balance es agarrar la cuenta de venta y vas a compararlo de un año con el otro. Si es posible, lo haces más minucioso, puedes chapar mes por mes o semana por semana, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te va a ayudar tus estadísticas. No, de enero a marzo, en el año 2021, en el primer trimestre vendí $500,000 de soles. En el 22 hemos vendido 1,000,000 de soles. ¿A qué se debe? Entonces ya tú agarras tu análisis. En el primer trimestre, no, mira, habían 5 trabajadores y como nos iba bien, en el próximo año, en este año, incrementamos a 8. Entonces, por incrementar trabajadores, hemos incrementado 20. Ahora, tú, siendo más minuciosos, agarras tu lista de tus trabajadores, los 5 que habían el año pasado estaban Ayeli, Cure, Juan de Dios, Kennedy y Paloma. Tú agarras, pum. En enero, ¿cuánto vendió cada uno? A comparación del otro año. Entonces ahí tú haces tu análisis. No, no, mira, este ha vendido más que el otro, ¿cómo? ¿Qué han hecho? De repente ha implementado alguna técnica de venta, de repente ha promocionado fuera de su horario de trabajo. Entonces, todas esas cosas como administradores tienen que saber. ¿Para qué? Para que la empresa crezca, para que vendan más, porque para eso lo están contratando, ¿no? El consolidado lo utilizan empresas con distintas filiales, juntando toda su información contable en un solo balance como si fuera una sola compañía. ¿Cuál puede ser un consolidado? Podría ser un banco, ¿no? Un banco, normalmente, vamos a suponer el Continental, que es un banco internacional, ¿no? Puedes sacar tu balance del banco, de todos los bancos del Perú de Continental y sacas un análisis, pero si lo fusionas con los demás bancos, entonces ya es otra información. Ahora, el Banco Continental, por decir que es transnacional, las utilidades son muy buenas porque todas las ganancias de todos los bancos de todo el mundo del BBVA los unen. Y al unirse, ven las ganancias y todo, entonces ahí sacan una mayor utilidad, para que lo sepan. Estimativo es aquel que se elabora con datos preliminares que luego deben ser corroborados para tener la versión final. No es que viene a ser estimativo, más que no viene a ser otra cosa que hacer
estimaciones y hacer estadísticas, ¿no? Si en el trimestre he vendido tal, esperemos que de aquí a junio del año pasado hemos vendido 500.000, esperemos que al junio de este año también tenemos que vender 500.000. Y ya ves tu alza, no puede ser más, puede ser menos, entonces ya tú haces una estadística. Proforma es aquel que se realiza con proyecciones sobre componentes del balance general, es una herramienta útil en la evaluación de proyectos. El fondo de maniobra. Este es un poco más complicado, ya ustedes, la mayoría de las clases de nosotros van a ser full o práctica, ya, la mayoría, no he dicho todos, algunos son más complicados que otros, por decir, el fondo de maniobra es la parte del activo corriente de una empresa financiada con una deuda a largo plazo, que es pasivo no corriente. Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y la deuda a corto plazo, que es el pasivo corriente. El fondo de maniobra variará según el momento del año debido a la actividad que desarrolla la empresa. Por lo tanto, su control es muy importante para garantizar la liquidez y la solvencia de una empresa a corto plazo. Pilares fundamentales en materia financiera. También es conocido como el fondo de rotación, capital circulante, por su nombre en inglés, el working capital. ¿Qué es el fondo de maniobra? Viene a ser una otra forma cómo está la empresa en un determinado momento. Si la empresa está bien, está mal, necesita financiarse, autofinanciarse, necesita financiarse con financiamiento propio, interno, externo, todo eso. Pero ¿qué es? Dice que es la parte del activo corriente de una empresa financiada con deuda a largo plazo, ¿no? Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y la deuda a corto plazo, que es el pasivo corriente. ¿Ok? Entonces, interpretación del fondo de maniobra. El fondo de maniobra puede adoptar tres posiciones. Cuando es mayor a cero, el fondo de maniobra será positivo cuando el activo circulante sea mayor al exigible a corto plazo. En esta situación, la empresa será capaz de hacer frente a sus compromisos de pagos inmediatos. ¿Ya? El fondo de maniobra igual a cero será nulo o igual a cero cuando el activo circulante sea igual al exigible a corto plazo. La empresa con un fondo de maniobra igual a cero corre el riesgo de no poder hacer frente a sus compromisos de pago a corto plazo, en caso de que se retrase el cobro de algún cliente. El fondo de maniobra menor a cero será negativo cuando el activo circulante sea menor al exigible a corto plazo. Se trata de la peor situación porque la empresa no podrá hacer frente de sus obligaciones a su compromiso de pagos en el corto plazo. Por lo tanto, diremos que estas estarán en suspensión de pagos. Una vez vistas estas tres situaciones en las que se puede encontrar una empresa, obtenemos la conclusión de que la situación óptima para cualquier empresa sería de tener un fondo de maniobra positivo. De esta manera, la empresa contaría con un colchón de seguridad a la hora de atender sus obligaciones. Dicho de otro modo, en caso de tener retrasos en los cobros de sus clientes, tendrá la certeza de poder responder el pago de sus proveedores. Necesidades del fondo de maniobra. Aunque la liquidez es un elemento fundamental en la vida de la empresa, se debe puntualizar que no todas las actividades necesitan el mismo nivel de liquidez, básicamente porque las necesidades de fondo de maniobra, es decir, las cantidades necesarias para financiar el proceso productivo o de comercialización hasta que recuperemos el dinero mediante cobro a los clientes, son distintas para cada actividad, ya que existen procesos mucho más costosos que otros. Las necesidades del fondo de maniobra dependerá de la relación que exista entre la actividad de la empresa y determinados elementos. En este sentido, podemos distinguir los elementos que incrementan el fondo de maniobra, necesidades de mantener stock, clientes, créditos concedidos a clientes u otros deudores, dinero mínimo que hay que tener en cuentas bancarias y en caja para imprevistos y transacciones.
Y los elementos que disminuyen el fondo de maniobra, deudas con proveedores, deudas contraídas con otras empresas, administraciones públicas. Por ejemplo, si se contrae una deuda con una empresa, se incrementa nuestro pasivo no corriente y disminuye el fondo de maniobra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se hace el fondo de maniobra. Vamos a buscarlo por acá. Más o menos se entiende lo que es el fondo de maniobra. ¿Sí? ¿Quién me dice que sí? ¿Quién me dice que no? A ver, presten mucha atención, ¿ya? ¿Ven ahí la diapositiva, Cure? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, miren. Este es lo que ustedes van a hacer es un análisis financiero. Todo lo que corresponde a la gestión de tesorería son análisis financieros. ¿Ya? Ustedes como administradores tienen que hacer análisis financieros. ¿Para qué? Para poder hacer la mejor toma de decisiones en respecto a inversiones, en respecto a si pago aquí o pago la totalidad aquí, tengo dinero que me sobra, ¿qué hago con ese dinero que me sobra? Todo eso son análisis financieros que ustedes van a hacer. En este caso, a ver, prendan sus cámaras para que me puedan ver, por favor. ¿Quién no está con su cámara? Ya. Ya, chicos, ustedes. Tenemos un balance de esta empresa, ¿ya? En el cual tiene activo, patrimonio y pasivo. ¿Recuerdan cómo hacíamos los balances? Igual, activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Ahí es al revés. Entre el activo tenemos un inmovilizado, que son 200 soles, por decirlo. Existencias, tenemos 40 soles. Realizables, 100 soles. Y disponible, 80 soles. Tenemos un total de 420 soles, mientras que en el patrimonio y pasivo tenemos fondos propios 200, pasivo no corriente 150 y pasivo corriente 70. Igual 420. Ustedes saben que en un balance tiene que sumar, ser igual, ¿no? El activo o patrimonio tiene que ser lo mismo para que cuadre un balance. Entonces, el fondo de maniobra es aquella parte del activo. Es aquella parte del activo corriente que está financiada con pasivos a largo plazo y patrimonio neto. Ese es el concepto de fondo de maniobra. Con los datos conocidos de la empresa, vamos a calcular el fondo de maniobra de esta empresa utilizando la fórmula. 40 más 100 más 80 menos 70. ¿Qué es 40? ¿Tienen dónde anotar para volver acá para no retroceder? ¿Quién lo anota? A ver. Inmovilizado, existencias, disponible y realizable y disponible. A ver, cópienlo. Ya que voy por un vasito con agua. ¿Ya está? ¿Sí? A ver. Entonces, ¿qué es cada, cuáles son los ítems que corresponden a 40, 100 y 80? ¿Qué es 40, qué es 100, qué es 80?
Según el balance acá, este acá, para no estar regresando. 40, ¿qué dice que es? Inmovilizado. 40 es inmovilizado. No, 40 es No. existencias. Existencias. Ya. 100 Realizable. y 80 Disponible. disponibles. Ya. ¿Recuerdan cuando les decía que tenían que saber los conceptos? ¿Qué es existencias? ¿Qué era existencias? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué eran las existencias? Existencias. ¿Cuáles son las existencias en tu empresa? Las mercaderías. ¿Ya? Existencias, mercaderías. 100, ¿qué era? 100, ¿qué era? Realizable. Realizable. ¿Qué era lo realizable? El dinero que tienes, ¿no? Y el 80, exigible, ¿no? Exigible, ¿qué son? ¿Qué era dinero? Era dinero por cobrar. Vas a exigir el cobro, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se refiere al activo corriente, ¿no? ¿Qué está dentro del activo corriente? Por eso leímos qué era el activo corriente, qué estaba en el activo corriente. ¿Ya? ¿Y 70 soles qué era? ¿70 soles qué era? ¿En pasivo? Pasivo corriente. Corriente. Activo corriente. Pasivo corriente. ¿Qué eran los pasivos corrientes que leímos? Deudas a largo plazo. De un año. Deudas mayores a un año, correcto. Entonces, el fondo de maniobra se va a realizar de la siguiente forma, utilizando esa fórmula. Activo corriente menos pasivo corriente. En este caso, tenemos 40 más 100 más 80, que son 220 menos 70, son 150. ¿Sí? Entonces, la empresa tiene un fondo de maniobra positivo, por lo que no se encuentra en riesgo de suspensión de pagos, es decir, con sus activos corrientes podrá pagar sus deudas y todavía tendrá un margen de ganancia. O sea, esta fórmula, este ratio, se utiliza para saber si tu empresa ahorita, en estos momentos, de acuerdo al balance, tiene dinero o no tiene dinero. ¿Ya? Ustedes, cuando manejan una empresa y te van a decir, mira, Cure, ¿qué te parece si vamos a invertir en otra planta nueva, vamos a invertir en otra sucursal nueva? Entonces, al toque ustedes van a sacar su fondo de maniobra. Todo lo que ustedes tienen ahorita, entre todo lo que tienen en plata, todo lo que tienen por cobrar, todo lo que tienen por vender, todas tus mercaderías, todo lo que pertenece al activo corriente, vas a sumar y vas a restarle con tus deudas que tienes a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Ojo, miren esta fórmula. Todo lo que tienes en este momento, menos lo que tienes que pagar más adelante. Ese resultado te va a decir si es que tienes dinero en ese momento o no tienes dinero. Ojo que eso, recuérdenselo en la cabeza esta fórmula porque van a utilizarlo cuando ustedes manejen una empresa grande. Entonces, la situación financiera, al tener un fondo de maniobra positivo, podemos decidir que la empresa se encuentra en una situación de equilibrio financiero normal. Entonces, van a utilizar el ratio de liquidez, ¿ya? Óptimo 1.5 a 2, ¿ya? Mayor a eso es óptimo, ¿ya? ¿Cómo vas a saber si tu empresa tiene liquidez o no? Vas a sumar tus activos corrientes entre tu pasivo corriente. No, no menos, porque cualquiera puede decir, ¿cuánto es tu liquidez? Lo que tengo menos lo que debo, lo que me queda, esa es mi liquidez. No, eso no es así. ¿Cuánto suma todo el activo corriente, Paloma? Tengo el cuadro, a ver quién ayuda. ¿Cuánto suma el activo corriente? 220. Y el pasivo corriente,
70. Ya. Esa división que ustedes van a hacer 220 entre 70, sale un ratio de 3.13. Dice, el ratio de liquidez pone de manifiesto la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas que vencen a corto plazo, a través de sus activos corrientes. Este dato nos indica que por cada euro o cada sol de deudas a corto plazo, la empresa tiene 3.3 de activo corriente. ¿Ok? Acuérdense, ¿ah? Acuérdense que ese ratio de liquidez, hemos visto el ratio para ver si la empresa tiene o no tiene dinero. ¿Ya? Y con el otro ratio vamos a saber por cada euro, por cada sol de deudas a corto plazo, la empresa tiene 3.3 veces más que la deuda. No sé si me entienden. ¿Ya? Entonces tu ratio es positivo, es mayor a 1.5, mayor a 2. Igual a 1.5, menor a 1.5 ya es que quiere decir que la empresa no está yendo bien en liquidez. Ojo, tampoco no puede decirse que esté mal la empresa, porque está hablando de liquidez en un determinado momento. Tú puedes tener dinero por cobrar todavía, ¿no? Entonces, el ratio de 3.13 está muy por encima a 2. Indica que la empresa presenta un exceso de liquidez. Esto significa que la empresa puede tener algunos activos corrientes improductivos que podrían ser invertidos y obtener una rentabilidad. ¿Qué quiere decir también? Lo contrario. Que el ratio 3.13 no significa que porque tú tengas más, significa que también, o sea, tú tienes más dinero, no significa que la empresa está yendo bien. ¿Ya? Igual que cuando una empresa está mal, no significa que no tiene liquidez en un determinado momento, no significa que la empresa esté mal, porque también hay otros factores que influyen ahí, como las deudas que todavía te deben, que están por cobrarte, pueden ser grandes, que pueden ayudarte mucho cuando las cobran. Al igual forma, cuando tienes bastante dinero, no significa que la empresa esté bien. ¿Por qué? Porque tienes dinero que no te produce, tienes dinero muerto. Entonces ustedes tienen que tomar la decisión ahí. ¿Qué se va a hacer con ese dinero muerto? Pues lo puedo poner en un banco, en una caja que me dé rendimiento, que me dé rentabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación que ustedes tendrían que hacer ahí? Ante el